Bueno, vamos a la actualidad internacional, lo hemos visto en esta pantalla. Fuertes protestas han tenido lugar en los últimos días, tanto en Haití como en Ucrania. Miles de afectados en dos países que pasan momentos muy difíciles respecto a sus políticas interiores y que queremos conocer y analizar un poco más en detalle con un amigo de la casa, Guillermo Holzman, analista internacional de Canal 24 horas prácticamente, ¿no? Que viene acá de vez en cuando y de cuando en vez. Así es. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, Cristian, gusto saludarte como siempre. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos recurrido a usted porque tenemos dudas y cuando tenemos dudas necesitamos aterrizar estos temas porque uno de repente habla de Ucrania, de protestas en Ucrania. Yo leí al diario, la otra vez había un artículo que daba cuenta de que esto era por la no entrada a la zona euro, pero creo que hay problemas o otros factores que están arraigados en la sociedad que se explican de mejor manera por estas protestas. ¿Qué pasa en Ucrania? A ver, en Ucrania su desarrollo o proceso político no ha sido fácil. No ha sido un proceso que del año 2004 a la fecha ha tenido altos y bajos entre acusaciones de corrupción, entre acusaciones y enfrentamientos muy fuertes entre distintas secciones, de tal forma que incluso la ex primera ministra está detenida en un hospital, la que hemos seguido, la señora Timoshenko. Y el actual presidente, en definitiva, y el gobierno que está asociado al Partido de las Regiones, que tiene mayoría en el Congreso, optó por avanzar en el camino de lo que en primer lugar era una suerte de atracción, pero que se ha transformado en atracción fatal con la Unión Europea. La Unión Europea le propuso a Ucrania un acuerdo de asociación que sumaba a Ucrania a los estándares de la Unión Europea. Están ahí, geográficamente ahí. Absolutamente. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión República Socialistas Soviéticas, es parte del dominio y la influencia de Moscú. Y en eso Putin hace 2 años a la fecha ha sido bastante categórico en advertir de diferente manera de que si Ucrania ingresa a la Unión Europea, eso corta las relaciones económicas y comerciales y financieras que mantiene con Rusia. Siguen dependiendo de ello. Cosa que no es menor porque la economía de Ucrania está bastante mal traer, está con desequilibrios macroeconómicos importantes, depende de lo que le vende a Rusia en términos de gas, en términos de hidrocarburos. Hay una serie de relaciones que hace muy dependiente a Ucrania de Rusia en este minuto, y eso lo ha usado Vladimir Putin para poder instalar una suerte de presión que ya lo había logrado con Azerbaiyán por una parte, y otros países que también habían sido tentados con Bruselas para que se sumara a la Unión Europea. Ucrania era el último intento, por lo menos hasta ahora, de la Unión Europea de poder sumar a ex naciones de la órbita soviética a la Unión Europea. Esto genera dentro de Ucrania además otra problemática, porque mucha gente en Ucrania está de acuerdo con sumarse a la Unión Europea, y están de acuerdo por razones que no es siempre fácil entender. La primera de ellas porque eso lo acerca a mejores estándares de vida. Hablábamos hace una semana atrás sobre Irán y este acuerdo o este primer paso de visualización de su armamento nuclear, y era netamente por un tema económico. Llegamos a eso porque también quieren mejorar Romaini las condiciones de vida de su pueblo. Exactamente, y evitar las protestas entre medio. En Ucrania han habido protestas permanentemente en contra del gobierno, lo han acusado de corrupto, lo han acusado de abuso de poder, más aún el actual presidente ha ido construyendo una suerte de régimen autoritario y cada vez más dejando de lado muchos beneficios que tenía el pueblo ucraniano, y eso hace que hoy día la gente esté saliendo para poder apoyar su ingreso a la Unión Europea. Y en eso, entonces, se está mezclando una cosa que es estratégica, que es la relación de un ex país que está en la órbita soviética, que ingresaría ya plenamente a la vida occidental, con la situación interna y la capacidad de darle gobernabilidad o gobernanza a lo que es el régimen ucraniano, donde hoy día, digamos, mañana se va a votar en la práctica la destitución del primer ministro. Ucrania tiene un gobierno parlamentario, en consecuencia hay un presidente, y lo que se estaba pensando, digamos, y se había puesto ya en agenda, es votar la destitución del primer ministro. Mira, tenemos una nota que habla justamente de eso. Vamos a pasar a revisar el informe de René Arregá y luego seguimos profundizando este tema de Ucrania junto a Guillermo Holzman. Del malestar a las protestas y de ellas a la violencia en las calles. Son las incesantes manifestaciones que ponen en jaque al gobierno de Ucrania en rechazo a la decisión de sus autoridades de no firmar un acuerdo con la Unión Europea.
La oposición se hace fuerte y ha conseguido bloquear el acceso a la sede de gobierno, a pesar de los esfuerzos de una policía acusada de reprimir con excesiva violencia, incluso a los medios de prensa. Tan viejo como estoy, no podía quedarme en la casa, tenía que apoyar a la juventud. Ya llevo una semana y me quedaré hasta el final. Como este anciano son muchos, el gobierno reconoce el descontrol y considera ilegal las manifestaciones, por lo que estaría preparando una gran barrida para terminar con los improvisados campamentos que se levantan en puntos estratégicos de la capital Kiev, aunque hasta ahora se descarta decretar estado de excepción. El domingo 500.000 de personas, según los convocantes, y 150.000 de acuerdo con el Ministerio del Interior, pasaron la noche en la plaza principal, en el edificio de la alcaldía y en la sede del gobierno, donde bloquearon los accesos impidiendo el ingreso de los empleados públicos y, por si fuera poco, montaron este escenario. Yo solo no puedo hacer nada, 3 tampoco pueden, pero cuando somos 10, 20, 30, 100.000 o 1.000.000, el gobierno no puede hacer nada. Los manifestantes exigen la dimisión del Ejecutivo en pleno y convocaron a una huelga general en todo el país. En respuesta, el presidente Víctor Yanukovych llamó a calmar los ánimos en la víspera de una gira que este martes lo llevará a China. Cualquier muestra de voluntad pública es una oportunidad para que todos digan lo que piensan, pero es importante que esas reuniones tengan un carácter pacífico. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron 200 heridos solo durante este fin de semana, por lo que ante un posible nuevo escenario de violencia, la OTAN defendió el derecho de los ucranianos a expresarse democráticamente sin necesidad de ser reprimidos. Bueno, ahí está la nota que da cuenta justamente de esto. Se habla como el rechazo del país para ingresar a la Unión Europea como el motivo principal, pero tú explicabas que hay razones de fondo. Exactamente, de hecho el acuerdo con la Unión Europea estaba listo para firmarse, es decir, se había avanzado las negociaciones, se había ya establecido el marco de referencia, e incluso se había establecido que era una oferta que la Unión Europea ha hecho a las naciones que pertenecían antiguamente al bloque soviético, de que su ingreso a la Unión Europea no implicaba la parte militar. Por lo tanto, no había ningún tipo de compromiso militar, sino que era básicamente un acuerdo que facilitaba el comercio, la economía, el tema de inversiones. Es decir, era un acuerdo hecho a la medida para poder, ¿no es cierto?, atraer a esos países para acá. Obviamente. ¿Y por qué, Guillermo, o qué gana la Unión Europea acercando a un país como Ucrania a ellos? Quizás ahí la pregunta más correcta es ¿qué gana Occidente? Porque en el fondo se trata de poder ir debilitando la posición. Pero ¿por qué hacen la diferenciación entre la Unión Europea y Occidente? Porque en la práctica la Unión Europea trabaja en el eje con Estados Unidos, y en ese sentido, de hecho, Estados Unidos está sentado también a la mesa en este proceso de negociaciones, y en consecuencia, la idea de que lo que hoy día está haciendo la Unión Europea es tratar de atraer a los países de lo que eran la órbita soviética antiguamente y poder sumarlos desde el punto de vista económico a los estándares y con ello a todo lo que son los beneficios que entrega la vida occidental o la vida europea, si te gusta, como ejemplo de ella. Y en esa perspectiva se debilita la posición e influencia a su vez de Putin sobre el resto del mundo, dado que al no tener a Ucrania pierde una parte por lo menos de lo que es su riqueza en términos gasíferos, en términos de hidrocarburos y en términos también de un mercado emergente que evidentemente estaría cooperando mucho más a la economía europea que a la rusa. Seguimos viviendo una guerra fría, pero ahora económica. Exactamente, probablemente sea la guerra tibia más que la guerra fría, donde hay acercamientos, hay alianza, hay cooperación, pero claramente esa alianza y cooperación están en un esquema geoestratégico y geoeconómico mundial que es bastante distinto a lo que es la guerra fría, donde todo se definía en 2 bloques y en solo 2 modelos de sociedad. Hoy día hay un solo modelo de sociedad en el cual la globalización define los esquemas en los cuales esto se va a dar. Son equilibrios macroeconómicos básicamente orientados a poder incentivar el comercio, la inversión, el financiamiento, pero también supone de alguna manera establecer que dentro de esta globalización los énfasis son distintos y así tenemos un énfasis dado por Estados Unidos y Europa, un énfasis que es distinto y a una velocidad completamente diferente en el caso de Rusia, en un estilo completamente distinto en el caso de China, pero todo finalmente hablamos de globalización. Y en esa perspectiva es cómo la globalización va a dividir al mundo.
cuánto realismo político hay en la manera en que los países se posicionan en torno a la problemática y conflictos actuales, es distinto a lo que pasaba en la Guerra Fría. Lo estamos viendo en Siria, ¿no es cierto?, con lo que es esa negociación imposible que se pensaba, pero que finalmente Rusia demuestra que tiene influencia ahí. Lo estamos viendo con la forma en que se salva la Unión Europea, o perdón, los países europeos de todo lo que ha sido su crisis en la eurozona, con un rol preponderante de Alemania y con un impacto en lo que es Angela Merkel dentro de lo que es el manejo político y económico de los acuerdos. La posición de Estados Unidos en Medio Oriente, que tiene 3 frentes, lo conversamos la semana pasada, de negociación simultáneos al menos entre Siria, Irán y Palestina e Israel, sin dejar de lado Libia y sin dejar de lado Egipto. Entonces, la verdad es que hoy día, en el siglo XXI, la globalización genera una nueva dinámica, pero no cambian los elementos esenciales del realismo político, que finalmente todo se reduce a cómo lo distribuimos el poder, y esa distribución de poder se hace entre las potencias. Está entretenido el área internacional y bueno, el fin de semana, Guillermo, nos sorprendimos por esta petición del Parlamento de Haití que le pide a Chile que intervengan en el país, o sea... Sí, una petición bastante inusual, si se quiere. ¿Qué está pasando en Haití? A ver, en Haití llevamos aproximadamente, diría, más de 2 meses, quizás 3 meses, donde las protestas han sido bastante seguidas en contra del presidente haitiano, y las acusaciones, extrañamente se parecen, digamos, es por corrupción, abuso de poder, por la inestabilidad que está llevando, por la carestía de los precios de los alimentos básicos, servicios básicos, y eso ha ido sumando a una oposición cada vez mayor que se ha ido volcando las calles en protestas que el gobierno no tiene la capacidad necesariamente de poder controlar adecuadamente, y en la práctica lleva al Parlamento a escribir esta carta a Chile. ¿Por qué a Chile? Una razón sencilla, son 11 países los que están en las operaciones de paz por Naciones Unidas en Haití, y es probable que a lo mejor lo hayan escrito también a los demás países, pero claramente es porque somos parte de quienes tenemos la mayor cantidad de tropas probablemente como en Haití, junto con Brasil y otros países. Y en esa perspectiva es una alerta, diría, Chile no puede hacer nada, probablemente el día de mañana cuando se reúna la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, convocada especialmente para estos efectos, y el canciller vaya a dar cuenta de lo que pasa en Haití, o la posición chilena, la verdad es que va a ser más bien informativa, porque el Parlamento no puede tomar ninguna decisión, salvo lamentar lo que esté pasando ahí, pero una declaración más bien, digamos, orientada a solidarizar con lo que es la estabilidad. Pero a mí no me queda claro qué se le está pidiendo. El gobierno haitiano está dividido entonces. Sí, el gobierno... El Ejecutivo con el Parlamento... Están divididos. Ya. Eso partamos de esa base. Claro. Tiene una crisis social, política y económica que no ha logrado repuntar ni logrado una estabilidad ni generar una seguridad mínima dentro de todo Haití. Te lo preguntaba, Guillermo, porque hace poco se cumplieron 10 años ya que las tropas chilenas están en Haití, y había un debate sobre si es que era bueno que siguieran los militares estando allá o si el Estado chileno era mejor que empezara a tener un rol más social. Vemos que por las protestas el tema en Haití, si bien se ha pacificado de alguna manera, siguen teniendo una situación que estaría a puertas nuevamente, o una mecha que en cualquier momento puede explotar. Claro, las tropas chilenas en Haití dan ayuda humanitaria porque es una fuerza de estabilización, no es una fuerza de intervención para el conflicto. Esto está en el capítulo 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas. Es un mandato de Naciones Unidas, es decir, Chile pone a disposición de Naciones Unidas las tropas, y es Naciones Unidas la que hace la planificación y define cuáles son las operaciones en las cuales puede participar. Bajo Naciones Unidas. Bajo Naciones Unidas. O sea, no es Chile el que manda a las tropas a decir qué cosa hacer o no. Hay una planificación, hay toda una estructura de mando y control que depende de Naciones Unidas específicamente. O sea, no depende de Chile, como primera cosa. Lo segundo, las acciones que hacen las tropas que están vinculadas a la MINUSTAH, como se llama la operación que se hace en Haití, son operaciones que no tienen ya que ver con el tema de seguridad, sino que tienen que ver con el hecho de asegurar la distribución de agua, asegurar la distribución de alimentos, medidas sanitarias, generar toda una medida logística para asegurar que el país funcione. Por lo tanto, no tienen, nuestras Fuerzas Armadas ya no son policías. De hecho, más aún, tanto Chile como otros países han ido a capacitar a policías, se ha ido conformando una fuerza policial en Haití, han venido a Chile, han ido instructores nuestros a Haití a hacer esa labor. En consecuencia, el gobierno haitiano tendría las capacidades mínimas para poder hacer la construcción. Naciones Unidas ha hecho un censo, que incluso una chilena que fue exdirectora del Instituto Nacional de Estadística acá fue a hacer
toda la preparación y entregar los elementos del censo respectivo. Haití, estamos hablando de una población de 8 millones de habitantes aproximadamente. Y en esa perspectiva, Haití tiene una situación en la cual, más allá de haber sido asolado por un terremoto, más allá del tema de la pobreza, más allá del tema del crimen organizado, con el narcotráfico y una serie de otras cosas, los problemas que tiene además con República Dominicana. República Dominicana, su Tribunal Constitucional, hace una semana atrás, ha establecido de que todos los haitianos que han llegado a República Dominicana y que han tenido hijos después del año 1929, deben regularizar su situación en República Dominicana porque son extranjeros que están en tránsito o que simplemente están ilegalmente en República Dominicana. Y eso ha generado un conflicto no mayor entre República Dominicana y Haití. ¿No? Y ellos tienen muchos haitianos trabajando justamente en Dominicana. Yo tuve la posibilidad de estar en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, y claro, ellos se diferencian entre los dominicanos y los haitianos. O sea, no les gusta que se mezclen, por más que una isla que están prácticamente, bueno, están pegados, pero ellos marcan mucho la diferencia y no nos vengan a confundir. Exactamente, y en esa situación, por lo tanto, tenemos el problema de inestabilidad interna o gobernabilidad interna en Haití respecto al presidente que no puede mantener el control de la situación. Tenemos un problema que ha ido escalando cada vez con mayor fuerza, más allá incluso de lo diplomático, en la frontera entre República Dominicana y Haití, y que ha generado una problemática que incluso ha pedido a Naciones Unidas. Pero además debemos tener muy claro de que Chile, al ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y además estar dentro de lo que es la MINUSTAH, tiene por lo tanto un rol que no solamente tiene que ver con la cooperación internacional, sino que también tiene que ver con la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad. Las operaciones de paz, como la que está en Haití, son dictaminadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En consecuencia, Chile hoy día no solamente es observador o es cooperador de él, sino que también es parte integrante de su proceso de toma de decisiones. Y la pregunta acá es, si Naciones Unidas, que lleva 10 años ahí, en una misión de estabilización institucional, no ha logrado generar la institucionalidad que se requiere... ¿Hasta cuándo? Entonces, es la pregunta. ¿Tiene el organismo internacional realmente la capacidad para poder intervenir? Haití es un ejemplo que dura 10 años. En Siria no se ha podido hacer. Y en varios otros países a nivel global, en Mali lo tuvo que hacer Francia directamente. Entonces, hay todo un cuestionamiento respecto a cómo se construye eso. Guillermo, ¿cómo llega Chile a Haití? Y te lo pregunto directamente. Yo una vez leí que era una especie de castigo luego de la negativa de Lagos a la guerra de Irak. ¿Qué hay de cierto eso y qué hay de mito? Te lo pregunto abiertamente. A ver, digamos... ¿Lo has escuchado tú? Sí, por supuesto, por supuesto. Chile llega a Haití en virtud de que se produce una oportunidad. Haití estaba en una situación bastante... Estamos hablando de 2003, 2004... Fue en 24 horas, ¿te acuerdas? Exactamente, donde habían llegado ya anteriormente las tropas estadounidenses y la francesa, que hay todo un tema ahí respecto, que ha sido permanente en todo caso la intervención de esos dos países. Cuando Aristide, que era el presidente de aquella época, toma un avión Air France y se va a África, para decirlo breve, y quien queda a cargo del país es el presidente de la Corte Suprema haitiana de aquel entonces, que extrañamente estaba al lado de un fax, y extrañamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba justamente reunido al lado de otro fax. ¿Ya? Esas casualidades. Claro, un poco, por decirlo más grato hasta ahora, pero más liviano. Pero y ahí manda un fax donde pide, como jefe de Estado interino, la ayuda de Naciones Unidas para poder pacificar Haití. Y es ahí donde se produce todo el revuelo, mientras estaba Ricardo Lagos como presidente de Chile en aquel entonces, se produce todo el revuelo y hay una serie de consultas que finalmente llevan a ver qué países tenían la capacidad para poder estar en Haití. Chile ya había ofrecido tropas a Naciones Unidas para poder cooperar, digamos, tropas que se llaman stand-by, que están preparadas y listas para poder salir. Año 2003, sí. Año que Chile estaba gobernado por Ricardo Lagos, era miembro del Consejo de Seguridad también, no permanente. Entonces yo diría, hay todo un tema que se va dando ahí donde finalmente se toma la decisión de ir a Haití. Y esa decisión de ir a Haití finalmente está en la práctica orientada por la cosa. Todo país que va creciendo en su Producto Interno Bruto, es decir, lo que el país produce en su PIB, tiene obligaciones de cooperación internacional
que tiene que estar al servicio de organismos internacionales. Y en aquel instante, dado el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, dado los problemas de seguridad y conflictos que había a nivel mundial, daba la posibilidad de que nosotros pudiéramos ir a conflictos en Asia, conflictos en África, conflictos en Medio Oriente, y de esta manera, digamos, gran parte de la cooperación internacional que Chile presta se canaliza a través de Haití por el costo que eso significa. Una parte del costo lo paga Naciones Unidas, otra parte del costo lo asume Chile en este caso. Por lo tanto, Haití nos permite, por una parte, hacer una cooperación internacional efectiva en un país en la región, que asumimos y aceptamos que Caribe está en la región de influencia nuestra, ¿ya? Y donde a su vez también quedamos perfecto con las obligaciones que internacionalmente nos corresponde como un país emergente y con un país que ha ido subiendo su Producto Interno Bruto. Lo concreto, Guillermo, es que esta petición o esta petición de intervención de tropas chilenas en la política interna de Haití, muy difícil, casi imposible que se dé un visto bueno, aparte que, como decías tú, el Parlamento chileno no tiene ninguna instancia resolutiva, esto es de Naciones Unidas. No, pero también eso plantea un tema estratégico respecto a decisiones que los próximos gobiernos van a tener que decidir. Es decir, la situación que Chile va a vivir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implica tener una visión bastante clara de la conflictividad que hay a nivel internacional, está el tema de África, está el tema de Medio Oriente, está el tema de América Latina, en todo caso, y hay una necesidad de tener una buena capacidad de anticipación, de prevención, eso se llama inteligencia, para poder ir estableciendo los insumos necesarios para que la presidenta, al fin y al cabo va a ser presidenta, ¿ya? Pueda tener los mejores elementos para poder tomar las decisiones estratégicas que el país necesita, porque finalmente se juega las relaciones en la región como también nuestro posicionamiento internacional. Hablemos de otra presidenta, cortito porque se me fue el tiempo, pero doña Angela Merkel finalmente se decide crear o volver a tener esta gran coalición con el Partido Socialista Alemán. La socialdemocracia alemana, claro, finalmente llega a un acuerdo. Desechando a los verdes en este tiempo. Exactamente, de verdad que los verdes habían puesto muy alto las exigencias para poder sumarse a un gobierno de coalición. Recordemos que Angela Merkel saca un porcentaje de la votación que prácticamente la acerca a la mayoría absoluta, con un 43%, si la memoria no me falla. Y en esa perspectiva, ella necesitaba muy pocos votos para poder llegar a una coalición. Lo relevante es que habiendo un gobierno de coalición como el que hoy día ha planteado Angela Merkel, donde Angela Merkel ha mostrado un pragmatismo ideológico importante. ¿Por qué decimos pragmatismo? Porque en el fondo su propuesta no solamente ha tomado lo que piensa la democracia cristiana alemana en sus distintas versiones al interior de ese país, sino que también le ha sacado ideas a los comunistas, que han disminuido su votación, le ha sacado, digamos, ideas a los socialdemócratas, que le ha molestado muchísimo. Ese partido que se llama la izquierda. Exactamente. Entonces, finalmente ha logrado generar una coalición muy potente, pero también eso enfrenta una diversidad de desafíos, porque los verdes no quisieron hacer la coalición con Merkel, y probablemente han perdido una muy buena oportunidad de colocar los temas en una situación en la cual donde Merkel tenía espacio para poder darles una visibilidad, quizás no la que ellos quisieran, pero claramente les daba un espacio importante en términos políticos. Haber crecido como partido político. Si nosotros tuviéramos que hablar de las claves o las diferencias entre la primera vez que gobernaron estos dos partidos juntos, la democracia cristiana y los socialistas de Alemania, y el actual Partido Socialdemócrata con la democracia cristiana de ahora. Porque Angela Merkel llega al gobierno con un pacto así que después se rompe. Eso tuvo un motivo. Ahora tienen que volver a pololear, se podría decir. Exactamente, tienen que volver a pololear, y eso significa, de cierta forma, volver a plantear cuáles son las prioridades. Recordemos que entre medio han pasado mucha agua bajo el puente, desde las medidas macroeconómicas que Merkel ha impuesto al resto de Europa desde el punto de vista de la crisis de la eurozona. Ha pasado el tema de las plantas de energía nuclear, digamos, de por medio. Claro. Está el tema pendiente todavía de lo que es el aborto y el matrimonio homosexual, que está en el Tribunal Constitucional, digamos, en la práctica, que es un tema que sí divide a socialdemócratas y a los democristianos en Alemania. Entonces hay temas valóricos, hay temas estratégicos desde el punto de vista económico, y temas del manejo macroeconómico en términos de las finanzas públicas respecto a Alemania. Hoy día tienen que encontrar una fórmula que permita aumentar los sueldos. Merkel los bajó y eso le ha permitido a Merkel pasar muy bien lo que ha sido la crisis de la eurozona, pero con un aporte de todos los ciudadanos alemanes que han visto disminuir su ingreso, pero finalmente han tenido trabajo.
Entonces se ha privilegiado tener trabajo, pero con menos ingresos, claro, que tener más ingresos. De hecho, el primer punto de todo este pacto es el sueldo mínimo, el salario mínimo que interprofesional tiene que ser como de 8 o 5 euros, que en Alemania hay mucho trabajo y pleno empleo, pero parece que el trabajo es muy precario. Exactamente, porque se ha preferido eso, y Merkel lo dijo claramente, y finalmente convenció a los alemanes de que o nos vamos a nosotros a aguantar la crisis, pero con trabajo, o simplemente nos vemos a aumentar el desempleo con todas las implicancias que eso tiene, y donde el Estado no puede financiar ese costo, y por lo tanto ese realismo, y por eso hablamos de un pragmatismo que no es la solución fácil, sino que es la solución posible. Guillermo, muchas gracias por esta explicación de Ucrania, la explicación de Haití. Yo no tenía ahí varios puntos que ahora he atado cabos, y también lo de Alemania. Creo que pronto quizá el destino nos vuelva a reunir, porque en Venezuela está las cosas. Había un apagón hoy día, Nicolás Maduro no la tiene fácil. Sí, se le está apagando la luz. Sí, literalmente. Literalmente. ¿Qué pasa con Maduro? Maduro yo creo que está en una situación de un punto de inflexión que lo vamos a despejar este fin de semana con las elecciones municipales, a ver qué es lo que sucede finalmente ahí y en qué condición queda Maduro desde el punto de vista de apoyo político. Ya, pues ahí lo molestaremos, quizás sea a través del teléfono para que no tenga que venir para acá. Muchas gracias por tu explicación. No, gracias a ti, Cristian. De tal forma que incluso la ex primera ministra está detenida en un hospital, la que hemos seguido, la señora Timoshenko, y el actual presidente, en definitiva, y el gobierno que está asociado al Partido de las Regiones, que tiene mayoría en el Congreso, optó por avanzar en el camino de lo que en primer lugar era una suerte de atracción, pero que se ha transformado en atracción fatal con la Unión Europea. La Unión Europea le propuso a Ucrania un acuerdo de asociación que sumaba a Ucrania a los estándares de la Unión Europea. Están ahí, geográficamente ahí. Absolutamente. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión República Socialista. Vladimir Putin para poder instalar una suerte de presión que ya lo había logrado con Azerbaiyán por una parte, y otros países que también habían sido tentados con Bruselas para que se sumara a la Unión Europea. Ucrania era el último intento, por lo menos hasta ahora, de la Unión Europea de poder sumar a ex naciones de la órbita soviética a la Unión Europea. Esto genera dentro de Ucrania además otra problemática, porque mucha gente en Ucrania está de acuerdo con sumarse a la Unión Europea, y están de acuerdo por razones que no es siempre fácil entender. La primera de ellas porque eso lo acerca a mejores estándares de vida. Hablábamos... Bueno, vamos a la actualidad internacional, lo hemos visto en esta pantalla. Fuertes protestas han tenido lugar en los últimos días, tanto en Haití como en Ucrania. Miles de afectados en dos países que pasan momentos muy difíciles respecto a sus políticas interiores y que queremos conocer y analizar un poco más en detalle con un amigo de la casa, Guillermo Holzman, analista internacional de Canal 24 Horas prácticamente, ¿no? Que viene acá de vez en cuando y de cuando en vez. Así es. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, Cristian, gusto saludarte como siempre. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos recurrido a usted porque tenemos dudas, y cuando tenemos dudas necesitamos... soviéticas, es parte del dominio y la influencia de Moscú, y en eso Putin hace 2 años a la fecha ha sido bastante categórico en advertir de diferente manera de que si Ucrania ingresa a la Unión Europea, eso corta las relaciones económicas y comerciales y financieras que mantiene con Rusia. Siguen dependiendo de ello. Cosa que no es menor porque la economía de Ucrania está bastante mal traer, está con desequilibrios macroeconómicos importantes, depende de lo que le vende a Rusia en términos de gas, en términos de hidrocarburos. Hay una serie de relaciones que hace muy dependiente a Ucrania de Rusia en este minuto, y eso lo... Aterrizar estos temas, porque uno de repente habla de Ucrania, de protestas en Ucrania. Yo leí al diario, la otra vez había un artículo que daba cuenta de que esto era por la no entrada a la zona euro, pero creo que hay problemas o otros factores que están arraigados en la sociedad que se explican de mejor manera por estas protestas. ¿Qué pasa en Ucrania? A ver, en Ucrania su desarrollo o proceso político no ha sido fácil, no ha sido un proceso que del año 2004 a la fecha ha tenido altos y bajos entre acusaciones de corrupción, entre acusaciones y enfrentamientos muy fuertes entre distintas secciones